Dicen que las morgues son lugares donde todo está en silencio, donde nada debería moverse, ni escucharse, donde la muerte descansa. Pero quienes han trabajado ahí cuentan otra cosa. Hablan de ruidos en la madrugada cuando no hay nadie. Algunos dicen que es la mente jugando trucos. Así que baja un poco la luz, ponte cómodo, porque después de escuchar estas historias, tal vez nunca quieras trabajar en una morgue. Bienvenido al lado maldito. Mi primer trabajo en la morgue. Esta historia nos la contó una amiga de mi mamá. Se llamaba Erika, y desde la primera vez que lo dijo su voz temblaba. Erika empezó a trabajar en una morgue, turno de noche. Decía que el lugar era extraño, no por lo que había ahí, sino por lo que no se veía. La primera noche, su compañero la miró serio, como si dudara en hablar, pero al final le dijo: si escuchas ruidos, ignóralos. Si ves sombras, no las sigas. Y si algo se mueve, no lo regreses a su lugar, pase lo que pase. Erika pensó que solo quería asustarla, pero al empezar a limpiar los pasillos entendió que no era una broma. El aire era frío pesado, como si alguien respirara detrás de ella. Cuando pasó por el área de congeladores, un golpe seco, luego otro, y otro. Como si alguien estuviera atrapado queriendo salir. Erika apretó el trapeador y decidió ignorarlo. Siguió caminando, limpiando, tratando de convencerse de que todo tenía una explicación, hasta que lo vio. Su cubeta estaba al otro lado del pasillo, y el trapeador tirado en el suelo. Ella estaba segura de haberlos dejado justo detrás de ella. Recordó la advertencia, pero el silencio la hizo dudar. Seguro los moví sin darme cuenta, se dijo, y los regresó a su lugar. En ese instante, los golpes volvieron. Pero ahora no venían del congelador, venían de todas partes, del techo, de las paredes, del piso. Cada vez más cerca, más fuertes, más desesperados. El aire se volvió helado y entonces lo vio. En el suelo comenzaron a aparecer huellas húmedas, como si alguien invisible caminara directo hacia ella, paso a paso, lento, pesado. Erika levantó la mirada, y ahí estaba, un hombre frente a ella, con el rostro desfigurado, la piel abierta, los ojos hundidos, y la boca temblando como si intentara hablar, pero no salía ningún sonido. Solo la miraba, fijamente. Erika gritó y corrió. Corrió sin mirar atrás hasta encontrar a su compañero. Estaba escondido en el cuarto de limpieza, de rodillas rezando. Cuando la vio, su cara cambió. No necesitó explicación. Te dije que no movieras nada, susurró. Intentaron salir, pero la puerta no abría. Y entonces comenzó lo peor. Golpes, arañazos, cosas arrastrándose afuera, y voces. Voces que susurraban, que gritaban, que lloraban, como si todo lo que estaba ahí hubiera despertado. Se quedaron encerrados toda la madrugada, escuchando, sintiendo, esperando que amaneciera. Erika renunció al día siguiente, pero antes de irse, su compañero le dijo algo que nunca olvidó. Aquí no todo está muerto, solo está esperando que alguien lo moleste. Y desde entonces, Erika nunca volvió a hablar del tema, pero mi mamá siempre decía que esa noche algo se fue con ella. Lo que pasaba con los cuerpos no reclamados. Dicen que cuando trabajas cerca de una morgue te acostumbras a ver la muerte, pero nadie te prepara para lo que pasa después. Esta historia le ocurrió a un hombre llamado Luis, quien trabajaba en un pequeño taller mecánico, a unas calles de una morgue. Todos los días pasaba por la misma ruta y fue ahí donde empezó a notar una carnicería, pequeña, vieja, siempre abierta, y curiosamente, siempre vacía. Un día decidió entrar. El ambiente era extraño, demasiado silencioso. No había refrigeradores ruidosos, no había clientes, solo el sonido seco de un cuchillo golpeando la tabla. El carnicero, un hombre alto, pálido, con una mirada fija, le preguntó qué quería sin siquiera saludar. Luis pidió carne, y mientras esperaba, notó algo raro. El color no era normal, no era rojo, era más claro, como si hubiera perdido toda su vida, pero lo dejó pasar. Volvió al día siguiente y al siguiente,
porque era barato y no había filas. Hasta que una tarde llegó más temprano de lo normal, y esa fue su peor decisión. La cortina del fondo estaba entreabierta, y por curiosidad miró. Había una mesa metálica, y sobre ella algo cubierto con una sábana, pero no estaba completamente cubierto. Un pie sobresalía, un pie humano. Luis retrocedió sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. En ese momento, el carnicero apareció detrás de él. «Hay cosas que es mejor no ver», dijo en voz baja. Luis no regresó ese día, pero la duda no lo dejó en paz, así que decidió ir a la morgue. Después de insistirle a uno de los trabajadores, logró que le dijera algo que le cambiaría todo. «Mira, aquí llegan muchos cuerpos, pero no todos son reclamados». Luis tragó saliva. «¿Y qué hacen con ellos?». El hombre dudó y luego respondió: «Deberían ser cremados o enterrados, pero a veces desaparecen». Luis sintió un escalofrío. «¿Desaparecen?». El trabajador lo miró fijamente y solo dijo: «Mejor no preguntes». Esa noche Luis no pudo dormir, así que regresó a la carnicería. Estaba cerrada, pero había luz adentro. Se acercó lentamente y escuchó algo, un golpe. Luego otro. Y algo más, como si alguien intentara respirar. Luis miró por una rendija, y lo que vio lo dejó sin aire. Sobre la mesa había un cuerpo, pero no estaba completamente inmóvil. Sus dedos se movían ligeramente. El carnicero estaba ahí, cortando como si no pasara nada. Luis salió corriendo. Al día siguiente, la carnicería estaba cerrada, para siempre, pero la morgue seguía funcionando, y los cuerpos no reclamados seguían llegando. Desde entonces Luis dejó ese trabajo, pero hasta hoy jura que hay algo que no puede olvidar: el sonido. Ese sonido húmedo, como si algo todavía estuviera vivo. La llamada de la morgue. Dicen que hay lugares donde el silencio no está vacío, donde algo espera ser escuchado. Esta historia ocurrió en la morgue del pueblo, y durante años nadie quiso hablar de ello, porque quienes lo vivieron aseguran que hay cosas que, una vez que las oyes, ya no te dejan en paz. Todo comenzó con un sonido: el teléfono. Cada madrugada, exactamente a la misma hora, entre las 3:00 y las 3:15 empezaba a sonar. No fallaba nunca. Al principio, los trabajadores pensaron que era una falla en la línea, o tal vez alguien marcando por error, pero había algo extraño, demasiado exacto, demasiado puntual. Una noche, uno de ellos decidió contestar. Bueno, nadie contestaba. Solo se escucha un silencio pesado, incómodo, como si alguien estuviera del otro lado, pero sin querer hablar. Entonces lo escuchó, una respiración, débil, irregular, como si viniera de alguien que apenas podía sostenerse con vida. El hombre se tensó. ¿Quién habla? La respiración se detuvo por un segundo, y luego, una voz, apenas audible, rota, susurró un nombre. Pero no cualquier nombre, era el suyo. El hombre colgó de inmediato, sintiendo un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Esa noche no dijo nada, pero no durmió. Y a la siguiente madrugada, el teléfono volvió a sonar. Esta vez nadie quería contestar, pero alguien tenía que hacerlo. Otro empleado levantó el auricular con la mano temblando. La misma respiración. El mismo silencio. Y después, su nombre. Así comenzaron las noches, una tras otra. La llamada siempre llegaba, y siempre decía el nombre de quien contestara. El miedo empezó a crecer dentro de la morgue. Ya no era una coincidencia, ni una broma. Era algo más, algo que sabía quién estaba del otro lado. Fue entonces cuando decidieron rastrear la llamada. Pensaron que así podrían detenerlo, pero lo que encontraron fue peor. El origen de la llamada no venía de afuera, no era de otra línea, no era de otro edificio. Venía desde dentro de la morgue, directamente de una de las cámaras de refrigeración, una que llevaba días cerrada, una que nadie había abierto desde que ingresaron un cuerpo sin identificar. Esa noche el ambiente se sentía diferente, más frío, más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo.
A las 3:07, el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, no desde la oficina. El sonido venía de abajo, desde el área de cámaras. Uno de los trabajadores, obligado por el jefe, bajó a revisar. Cada paso en el pasillo metálico retumbaba más de lo normal. Las luces parpadeaban, y por momentos, parecía que la oscuridad se movía entre los rincones. El teléfono seguía sonando. Constante, desesperante. Cuando llegó a la puerta de la cámara, se detuvo. Porque no había duda, el sonido venía del interior. Tragó saliva y abrió. El aire helado lo golpeó de frente. El silencio dentro era absoluto, excepto por ese sonido, ahora más claro, más cercano. El hombre avanzó lentamente, iluminando con su linterna los cajones, hasta que lo encontró. Uno de ellos vibraba. El teléfono dejó de sonar. De golpe, silencio total. El corazón del trabajador latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Entonces, un leve zumbido. Desde dentro del cajón, como si algo siguiera activo. Muy lentamente, el compartimento comenzó a abrirse solo. El metal rechinó en la oscuridad. Y cuando finalmente se abrió, lo vio. Un cuerpo, pálido, inmóvil, con la piel fría, sin vida, pero en su mano había un teléfono, encendido, con la pantalla iluminada, mostrando una llamada en curso. El nombre en la pantalla era el suyo. El hombre dio un paso atrás, pero entonces el cuerpo se movió, muy leve, casi imperceptible. Los dedos se cerraron lentamente sobre el teléfono, y en ese instante, los ojos se abrieron, directo hacia él, vacíos, pero conscientes. Y la boca se abrió apenas, dejando escapar un susurro seco, imposible, que no salió del teléfono, sino directamente del cuerpo. «Por fin, contestaste». Dicen que el hombre gritó y salió corriendo sin detenerse. Nunca volvió, pero desde entonces, en la morgue, el teléfono sigue sonando cada madrugada. Y hay algo que todos tienen claro, que esa llamada no es para cualquiera, es para quien está destinado a escucharla. Porque cuando contestas, ya no eres tú quien escucha, es algo más, el que te encuentra. La anciana que regresó por su hija. Todo comenzó una noche lluviosa, en la entrada del pueblo, donde hay una curva peligrosa justo antes de una cueva. Los que viven ahí saben que ese tramo es traicionero, pero esa noche fue peor. Un auto perdió el control, se salió de la carretera y se estrelló brutalmente contra las rocas. Dentro viajaba una pareja de esposos. La mujer estaba embarazada de varios meses y también iba su abuela. El impacto fue tan fuerte que no hubo forma de rescatarlos con vida. Pero aquí es donde todo empieza a ponerse raro. Cuando llegó el personal y trasladaron los cuerpos a la morgue, en los registros solo aparecían 2. Nadie supo explicar bien por qué. Algunos decían que uno de los cuerpos estaba irreconocible, otros que simplemente hubo un error en el levantamiento. Pero el punto es que esa primera noche solo había 2 cuerpos en las cámaras frías. Eran casi las 2 de la madrugada cuando alguien tocó la puerta de la morgue. Uno de los empleados abrió y se encontró con una anciana. Estaba empapada por la lluvia, con la mirada perdida, pero al mismo tiempo desesperada. Preguntó por su hija. Dijo que había tenido un accidente, que venía con su esposo que estaba embarazada y que necesitaba verla. El trabajador, incómodo, le explicó que aún no podían dar información, que los cuerpos apenas habían llegado, que debía regresar al día siguiente. La anciana se quedó en silencio unos segundos y luego preguntó algo que lo dejó helado. «Está muy desfigurada, ¿verdad?». El hombre no supo qué responder. Nunca le habían dicho eso. La mujer simplemente bajó la mirada y se fue caminando lentamente bajo la lluvia, hasta perderse en la oscuridad. Al día siguiente regresó, pero esta vez ya no parecía tan confundida. Ahora hacía preguntas más específicas. Quería saber exactamente cómo había quedado el cuerpo. Insistía en que su hija estaba embarazada y que no quería que la dejaran sola ahí dentro. Los trabajadores empezaron a sentirse incómodos, porque algunos detalles que mencionaba no estaban en ningún reporte oficial. Pasaron 2 días más, y entonces llegó un tercer cuerpo a la morgue.
era el de una anciana. El informe decía que había fallecido en el mismo accidente, en la misma curva, la misma noche. Cuando el personal revisó el rostro, un silencio incómodo se apoderó del lugar. Era ella, la misma anciana que había ido 2 noches seguidas a preguntar por su hija. Nadie dijo nada, pero todos lo pensaron. Esa madrugada, uno de los empleados tuvo que bajar solo al área de refrigeración. Eran cerca de las 3 de la mañana, la hora en la que, dicen, las cosas se sienten más pesadas, más oscuras. El pasillo estaba helado y el sonido constante de los refrigeradores hacía eco en las paredes. Abrió la puerta metálica y comenzó a revisar los compartimentos. Entonces escuchó algo, un sonido suave como metal rozando. Se quedó quieto y lo vio. Uno de los cajones estaba ligeramente abierto. Muy despacio, comenzó a deslizarse hacia afuera. Desde dentro, una mano cayó, rígida, pálida. Y luego, el cuerpo. Era una mujer moviéndose de una forma antinatural, como si apenas recordara cómo caminar. El hombre no podía gritar, no podía moverse, solo mirar, porque cuando la figura levantó el rostro, la reconoció de inmediato. Era la anciana, la misma que había estado ahí, viva, preguntando por su hija, la misma que había llegado como cadáver ese mismo día. Dicen que la mujer dio unos pasos mirando alrededor, como buscando a alguien, y en voz baja, casi susurrando, dijo: ¿Dónde está mi hija? El empleado salió corriendo como pudo sin mirar atrás. Esa misma semana renunció y jamás volvió a hablar del tema. Pero en el pueblo hay algo que todos saben, que en esa morgue cuando cae la madrugada, a veces se escucha a alguien caminar entre los pasillos fríos y una voz débil insistente, preguntando por su hija, como si nunca hubiera encontrado descanso.